En casi todos los países occidentales y latinoamericanos existe una minoría de origen asiático oriental. Los japoneses en Perú y Brasil, los chinos en Argentina y Canadá, los coreanos en Estados Unidos y muchas otras comunidades son ejemplo de esto. Pero poco conocido es la presencia de comunidades europeas y latinoamericanas en los países de Asia Oriental. Brasileros en Japón, estadounidenses y canadienses en Corea del Sur y distintas comunidades en China representan la contracara de la migración de esos países a otros países para buscar una mejor vida. Hoy vamos a hablar de una de las comunidades que más tiempo tiene en esta zona del mundo, los rusos de China. Las relaciones entre el Imperio ruso y el Imperio chino tienen siglos, habiéndose firmado el primer tratado entre ellos en 1689, llamado el Tratado de Nerchinsk. Las relaciones entre ambos estados a veces fueron buenas y otras muy malas. La población rusa en China llegó en distintas oleadas, cada una de ellas con sus particularidades. Durante el siglo XVII, el Imperio ruso lanzó varias acciones militares contra el Imperio Qing. Durante la batalla de Shaxi, casi 100 rusos se rindieron a las autoridades Qing. El emperador les autorizó a unirse a la bandera amarilla bordeada, que sería una de las divisiones militares chinas. Sus descendientes existen hasta el día de hoy y son conocidos como los albacinianos. A mediados del siglo XIX, inmigrantes rusos entraron en la región de Xinjiang. Estos escapaban de la persecución que enfrentaban en el Imperio ruso por ser de una rama del cristianismo ortodoxo ya no reconocida por ese estado. Llegaron alrededor de 160 personas, pero para la década del 40 del siglo XX eran 1200. Pero ellos no fueron los únicos rusos en llegar a Xinjiang. Muchos comerciantes rusos también llegaron allí. Estos tenían una actitud mucho más agresiva y colonial y tuvieron muchos problemas con la población local. Ya a fines del siglo XIX, muchos rusos entraron en la región de Julum-Buyr, en lo que sería Mongolia Interior. Ya para 1907 había aproximadamente 1000 familias rusas viviendo en el área. En el siglo XX fue cuando la migración rusa se hizo considerable. Luego de la victoria bolchevique en la Guerra Civil Rusa, muchos cosacos y otros rusos anticomunistas se refugiaron en China. A esto hay que sumarle los familiares rusos de los chinos deportados a China desde la Unión Soviética entre 1931 y 1938. Los rusos que llegaron a ese país tenían tres opciones: adoptar la nacionalidad china, adoptar la nacionalidad soviética o quedarse sin nacionalidad. En Xinjiang, muchos rusos se naturalizaron y recibieron tierras. Estos fueron conocidos como los Wu-Ha-Ren y en 1935 fueron reconocidos como una minoría oficialmente. Interrumpo brevemente el video para invitarlos a una charla que voy a dar, un stream que voy a hacer por Twitch. Justo ahora estreno el video y ya lo voy a hacer. Sería 8:15, 8:30 como mucho. Hora Buenos Aires, este video ya va a estar saliendo a las 8:10 probablemente. 8:15 como mucho. Así que bueno, si tienen un ratito, vamos a estar hablando de los Balcanes, de la composición étnica, la composición religiosa, la historia de los Balcanes, bueno, sus particularidades y demás. Así que bueno, si tienen ganas, pásense por Twitch, 8:30, hora Buenos Aires, después de ver este video. Y bueno, nos vemos ahí, saludos. Ah, bueno, no dije el nombre del canal. El nombre del canal es Ultra Argentina, obviamente. Muchos de esos rusos participaron de la rebelión de Kumul. Conflicto muy complicado que tuvo tres bandos. Por un lado estaba el gobierno chino, apoyado por señores de la guerra de la etnia Han musulmanes. Internacionalmente también fue apoyado por el Tercer Reich y Turquía. Por otro lado estaba el gobierno de Xinjiang, apoyado por los rusos anticomunistas que vivían allí, y paradójicamente también por la Unión Soviética. El tercer bando era el Turquestán del Este, un grupo separatista islámico apoyado por Japón, Afganistán y por el movimiento de los jóvenes turcos. Esta no sería la última vez que los llamados rusos blancos, por haber apoyado el bando antibolchevique en la Guerra Civil Rusa, terminaría colaborando con los soviéticos. Esto se repitió en 1937 y 1944 en distintos conflictos en la provincia. En Mongolia Interior, al igual que en Xinjiang, la presencia rusa iría creciendo nutriéndose de refugiados desde la Unión Soviética. Ya más al este, en Manchuria, se experimentó un proceso similar de inmigración, aunque en este caso los rusos blancos se radicalizaron adoptando el fascismo en muchos casos. En 1931 Japón invadió esta zona de China instalando el gobierno títere de Manchukuo. Los fascistas rusos colaboraron activamente con los japoneses e incluso formaron parte de las fuerzas armadas de ese país. La mayoría de los rusos se concentraba en la ciudad de Harbin, donde llegó a haber más de 33.000. A 5.500 rusos de Manchuria se les dio la nacionalidad de Manchukuo.
Pero no solo las zonas fronterizas tuvieron una migración importante, también muchos emigrantes terminaron en Shanghái, donde llegó a haber alrededor de 25.000 rusos. La situación de todos los rusos en China cambiaría dramáticamente al final de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética invadió grandes partes del norte de China. Muchos de los rusos que vivían en las zonas invadidas fueron capturados y enviados a realizar trabajos forzados si se sospechaba que tuvieran actividades antisoviéticas. Sumado a eso, luego seguiría una guerra civil en China entre comunistas y nacionalistas que provocaría la emigración de otro tanto de rusos hacia países como Australia, Estados Unidos, Argentina o Brasil. El censo de 1957 de China mostraba que quedaban apenas 9.000 rusos étnicos en ese país, y para 1978 solo quedaban 600. A partir de ese año la población rusa comenzó a aumentar nuevamente gracias al crecimiento natural, pasando de 2.935 en el censo de 1982 a 13.504 en el de 1990. Mucha de esta nueva población rusa provenía de la migración económica luego de la caída de la Unión Soviética. Actualmente habría varias decenas de miles de rusos étnicos viviendo en China. De estos, 15.000 serían ciudadanos chinos reconocidos como nativos en las provincias de Xinjiang, Mongolia Interior y Heilongjiang. Estos rusos son uno de los 56 grupos étnicos reconocidos por la República Popular China. El único pueblo étnicamente ruso que existe en ese país es el de N, en Mongolia Interior, donde viven alrededor de 2.500 personas. Gran parte de la comunidad está mezclada con chinos, aunque todavía logran mantener algunas de sus costumbres y rasgos culturales. También están los albasianos, que me refería al principio del video, que son los descendientes de ese pequeño grupo de rusos capturados por los chinos en 1644. Estos rusos se casaron con chinas y se convirtieron en una comunidad propia. Con el tiempo fueron perdiendo casi todas sus características rusas, aunque retuvieron la fe cristiana ortodoxa. Incluso llegaron a cambiar sus apellidos. Por ejemplo, Yakovlev se convirtió en Yao y Orostov, otro ejemplo, se convirtió en Ge. Fueron perseguidos varias veces por su cristianismo, pero lograron sobrevivir. Se calcula que actualmente quedan 250. Así que, como pudimos ver, la presencia rusa en China data de varios siglos. Esta comunidad tuvo sus altos y bajos, y dado lo dinámico de la historia rusa, es casi seguro que va a continuar habiendo rusos que elijan China como destino de emigración, reforzando la pequeña presencia rusa que existe allí. Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Qué minoría poco conocida existe en los países de Asia Oriental? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Mega Visión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.